¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos tienen gozo en su corazón? Decía el hermano. Yo creo que mientras tenemos vida, tenemos esa oportunidad de poder respirar, yo creo que es un regalo más que Dios nos ha dado y hay que estar más que agradecidos por ese motivo, por esa razón de que Dios dijo: hijo mío, te regalo un día más. ¿Sabes para qué? Para que te pongas a cuentas antes de que llegue el momento de partir. Tal vez muchos no, tal vez decimos nosotros, no tenemos como de qué arrepentirnos o de qué Dios me o qué algún pecado, pero todos los días trae su propio afán. Yo creo que todos los días fallamos delante de Dios. Bien dice la palabra de Dios que nadie es perfecto, por más que nos santifiquemos, por más que nos cuidemos, hermanos, mientras estemos en este mundo corremos peligro. Así que todos los días, aunque si hoy nos santificamos, el día de mañana que sea un poquito más y más, pero siempre tener presente la presencia de Dios delante de nosotros. Amén. Así, para empezar, les pido que empecemos con una oración. Ahí donde está, no se preocupe. Yo quiero que incline su rostro, que abra su corazón y que sea el Papá Dios hablándonos esta hora. Padre, venimos delante de ti esta hermosa hora de la noche, Señor, a darte únicamente, Señor, lo que tú, Señor, has puesto en mi corazón para dar a tu pueblo, Padre. Te pido, Señor, que seas tú hablándole a aquel, Señor, que lo necesita. Señor, aquel que no lo necesita, Señor, y sabe, Señor, que es para él, pero lo ignora, Señor. Yo cumplo, Señor, con dar tu palabra. Tú, Señor, a tu tiempo tomarás cuentas de tales palabras que yo dije y tales palabras que el pueblo ha oído, Señor. Lo hacemos, Señor, reconociendo que tú estás delante de nosotros como abogado en este tiempo, Señor, que tú eres bueno, Padre. En este momento, Señor, tú estás viendo todos nuestros actos, nuestros pensamientos, Señor, nuestras acciones. Tú las estás viendo y estás tomando nota de tal. ¿Cómo te podemos engañar si tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor? Háblanos esta hora. En el nombre de Jesús, me entrego en tus manos, Señor. Pon un carbón encendido en mis labios y toda palabra humana, Señor, que sea fuera en este momento, Señor, porque me entrego a ti, Señor, como una vasija útil, Señor, para que llevar tu unción a aquel que lo necesita y cumplo tu palabra con decir, con la que dijiste, Señor, llevar tu palabra a todo pueblo y nación, Señor. He aquí, Señor, cumpliendo tu palabra, esperando que sea de beneficio, que sea de gran gozo para mí, para el pueblo, Señor, y para mi hermano presente. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Así, mis hermanos, que esta hora, antes de empezar, siempre yo digo, si se va a enojar, no se enoje conmigo, porque yo no conozco su vida. Antes de empezar, dice la palabra de Dios que su palabra es como espada de doble filo. Así que antes de darla, yo quiero prepararlo a usted por si llega un machetazo por ahí cerca de usted y sabe que no se lo puede quitar. No endurezca su corazón, sino que sean esos huesos quebrantados por el Espíritu Santo. Que seamos nosotros hacedores. Si escuchamos una palabra de corrección, ¿por qué no ponerla por obra? Así que le pedía, como todo predicador, cuando nos toca nuestro tiempo de predicar, yo le decía al Señor: Señor, en tus manos me entrego, tú pon el tema, tengo tu manual, tengo la vida eterna acá, ¿qué quieres que hable? Amén, amén. Por mi parte yo puedo predicar de tantos temas hermosos que hay acá, pero eso no es lo que Dios quiere. La palabra verdadera es aquella que le llega a usted en el corazón y sabe que primeramente usted lo necesita, porque usted se entrega, dice: Señor, yo me entrego a ti como tu pueblo, ¿qué necesita tu pueblo? Entonces el Espíritu de Dios pone los temas y así mismo, estudiando la palabra de Dios, le da lo que el pueblo necesita y lo que yo necesito, porque no es solo para ustedes, también es para mí. Y el tema que Dios me ha dado es: no subestimes el potencial no subestimemos el potencial de nuestro prójimo.
Una palabra que estalló, la olvido a veces. Dios me dio el tema y quería recordar la palabra y no venía a mi mente. ¿Por qué? Porque no la ponemos a prueba. El subestimar a alguien, ¿sabe qué significa? Bajarlo de su valor originario. Muchas veces, muchos que estamos acá, eso nos hicieron, subestimarnos. No, tú no lo vas a lograr, tú no lo vas a poder hacer, tú en el camino te vas a quedar. Pero bendito Dios por aquellos que hemos sostenido la palabra de Dios y la hemos puesto a prueba, y aquí donde estamos, en victoria, amén. Porque yo creo que no solo a mí me subestimaron, yo creo que a muchos de acá, cuando empezamos en el camino de Dios, nuestra familia, nuestros amigos, más de alguien no puso el check en nosotros. Pero cuando Dios nos llama, no es para caerle bien a nuestra familia ni a nuestros amigos. Cuando Dios nos llama, nos dice: tú tienes un valor, el cual no sabías. Tú vales mi sangre. Tú vales algo que ni siquiera en tu entendimiento puedes entender lo que tú vales. Y ahí es cuando reaccionamos y decimos: Señor, ciertamente yo valía menos en las manos del enemigo. No valía nada. El enemigo me hacía bajar mi precio. El enemigo me hacía creer que yo valía mucho. Pero en sí, en volver a la realidad, hermanos, estando en el mundo no valíamos nada. Y muchas veces subestimamos no solo a nuestros hermanos aquí en la iglesia, a veces subestimamos a nuestros amigos en el trabajo. Muchas veces entra un nuevo, por ponerlo por ejemplo, ¿y qué hacemos? Decimos: yo le voy a enseñar lo mejor que sea este nuevo. No. Lo que primero que pensamos es que estamos poniendo en peligro nuestra posición. Y subestimamos a ese hermano, a ese amigo, no sabiendo el potencial que él tiene. Probablemente al subestimarlo no sabemos que en algún trabajo que tú no sepas, él te va a ayudar. Amén. Estamos entendiendo el subestimar a alguien. Por eso el tema: no subestimemos el potencial de nuestro prójimo. ¿Quién es su prójimo? Con mala gana se ve, no sé qué hay entre ustedes, pero aleluya. Porque la palabra de Dios, mientras yo la estudiaba, hermanos, ahí descubrí algo muy, muy hermoso, que no es diferencia entre un evangelista y un miembro. No hay nada de diferencia. No hay diferencia entre un pastor o un profeta. No hay diferencia. Todos valemos lo mismo delante de Dios. El grande aquí es Cristo. El único que merece toda honra y toda gloria, todo aplauso, todo amén, es Cristo. Él es el único que dice que verdaderamente valemos y valemos mucho. Y lo que yo estudiaba en la Biblia era alguien que tal vez hemos predicado, varios predicadores, algo que dice, tal vez muchos hemos pasado por ahí, dice: otra vez esta predicación, pero no es otra predicación, porque es un día más que Dios nos dio para poder escuchar la predicación. Y yo estudiaba sobre David y Goliat. Cómo un cuidador de ovejas hizo algo que ni siquiera los militares, los que iban ya a pelear, los que ya sabían de armas, un cuidador de ovejas pudo hacer. Y no crea que la historia solo empieza del cuidador de ovejas a matar a un gigante. No, para llegar a eso tuvo que pasar un proceso. Usted, al estar presente en este momento acá, yo creo que muchos hemos pasado procesos difíciles, los cuales tal vez si se lo contamos a nuestro hermano no lo creería. Pero la historia de David y Goliat me llamaba mucho la atención. ¿Por qué? Porque mucho tiempo, ¿cuántos conocen la historia de David y Goliat? Levante la mano el que la conoce. Así que no me va a costar mucho predicar, va a ser rapidito. ¿Qué hacía ese paladín todos los días?
¿qué hacía hacer o qué salía a decirle al pueblo de Israel? Que quería un hombre para pelear. Estaba delante de él un ejército, dice la palabra de Dios, un ejército. Y él todos los días salía a decir, yo quiero a uno que se levante y venga contra mí. Pero eso sí, si yo lo venzo, me servirán. Y si él me venciere, nosotros le serviremos. ¿Por cuánto tiempo lo hizo? Eso era mi pregunta que le hacía a mi hermano Josué ayer, que no me daban los dedos, y le decía, oye, ¿cuánto es? ¿Cuánto son 40 días en el calendario de hoy? Mes y 10 días. Imagínense un enemigo que salga un mes todos los días a decirle, deme un hombre para yo pelear con él. Y muchos que tal vez ya estaban preparados para la guerra podían ir, pero al escuchar la voz fuerte, al ver lo que ellos veían, que venía con su jabalina, con su casco de bronce, con un escudero delante de él, ¿qué hacía el pueblo? Pues se retiraba. Pero había alguien que ni siquiera estaba en la guerra. Había alguien a lo lejos preparándose para el momento. Cuando tú subestimas a alguien, no sabes el potencial que tienes, hermano. Cuando tú le dices a alguien o piensas de alguien que no se va a levantar, tengamos cuidado con eso, hermanos, porque al que menos pensamos, cuando usted siente está predicando y usted sigue hablando de ese hermano que no se va a levantar. No vemos el potencial que tenemos nosotros por dentro. Muchas veces dice, tú no puedes, y sí lo creo, y no hago nada. Sí, es cierto, tiene razón. Usted, hermano, sí canta feo. Usted, hermano, sí ahí se va a quedar en la alabanza. Creo que otro programa más y usted va a fracasar porque ya van 2 que le dicen que usted canta feo. Hermanos, usted tiene un potencial que no lo hace para el hombre. Usted tiene ese potencial que Dios dice, me canta más bonito que el que tiene una voz angelical. Pero a veces no sacamos ese potencial, sino que creemos en lo que nos dicen, creemos en lo que escuchamos de las negatividades de los demás. Pero dice la palabra de Dios que, volviendo a la historia de David había ido al campamento de donde estaban el ejército y había regresado a su casa. Imagínense, ir allá y regresar a su casa y venir a visitar, a cuidar ovejas, y alguien que ni siquiera estaba preparado. Pero dice la palabra de Dios que David tenía 3 hermanos mayores entre el ejército del rey. Habían 3 hermanos de él. Yo creo que mire a su alrededor cuántos hermanos suyos hay acá. Porque definitivamente si somos hermanos, somos una familia todos en este momento. David tenía 3 hermanos que eran soldados preparados. Y dice la palabra de Dios, quiero que empecemos a leer palabra, porque hoy el hermano dijo quiere vigilia y hoy llegó. Mire cómo son las cosas. Leemos la palabra en 1 Samuel 17. Al David regresar a su casa, le pidió a su padre algo, de que regresara otra vez al campamento. Y vea lo que dice, 1 Samuel 17. ¿Todo lo tenemos? Lo leemos bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice: y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Puede tomar asiento. Gracias por la referencia, porque vamos a leer Biblia. Dice el 19: y Saúl
y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento. Cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Ya se está imaginando usted, ¿verdad? Me gusta que lleve la película, me gusta que sea usted el David que acaba de llegar, porque usted era el que llevaba los quesos. Usted era el que lleva las buenas nuevas de salvación. Porque hay un ejército esperando atacar. ¿Sabe que el pueblo de Israel ahí qué tenía? ¿Qué pensaba? ¿Que iba a ganar? No, si ya pasaron 1 mes y 10 días esperando que llegue ese momento. ¿Qué esperaba el ejército de Israel? Perder por lo que habían visto. Dice el 22, entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió y entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y lo oyó David. Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Y él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximira de frutos de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para provocar los escuadrones del Dios viviente? Yo me ponía a meditar en ese momento, hermanos, como usted en este momento. Tengo un rey que supuestamente es para defenderme. Y lo primero que él dice, que enriquecerá la casa del que lo venciere. Quiere decir que no tengo esperanza en él. Que él hasta ofreció a su hija para al que lo venciere. Quiere decir que si el que me dirige tiene miedo, ¿qué esperaba el rey? ¿Quién lo haría? Pero hay alguien que está como curioso por saber qué está pasando. Esos somos nosotros, hermanos, esos éramos nosotros. Hay alguien que no está contento cuando nosotros nos ponemos a hacerle preguntas a nuestro Padre Celestial. Hay alguien que siempre anda como cambiando nuestra mentalidad. ¿Y sabe quién es? El enemigo, poniéndonos esos, tú no puedes, inténtalo y vas a ver cómo te va. Tú vas a fracasar, porque el que está delante de ti es más grande que tú. Eso es lo que nos dice nuestro enemigo. ¿Qué vas a hacer? Y el temor nos gana y fracasamos en el intento. Dice el 28, y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y quién
¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Quién no tiene ni la más mínima esperanza en él? Su propio hermano. Eso me da a entender, hermanos, que a veces nuestras pruebas las tenemos que pasar en casa. Cuando dicen, mira, si tú te vuelves cristiano, ya no eres mi hijo. Palabras duras, palabras fuertes, palabras que solo el que las pasa puede sentir ese dolor que se siente. En ese momento David quiere hacer algo, quiere actuar, pero como los hermanos no lo han visto con una espada en la mano, como no lo han visto entrenar entre ellos, dudan de él. Cuando tú subestimas a alguien que solo está sentado, tal vez tú dices, ahí va a seguir, pero no sabes el potencial que Dios está haciendo dentro de él. Tal vez tú solo ves cantar a alguien, pero no sabes el potencial que Dios está fabricando en él. El ministerio de música, piensan que ellos siempre reciben solo aplausos, solo amenes, solo ustedes pueden. No, también reciben el que ustedes van a fracasar en poco tiempo y ustedes se va a desvanecer esto. Pero ¿sabe qué era lo que hacía a David diferente de los demás? Y no solo de sus hermanos, sino que del ejército entero, que todos los días él vivía en la presencia de Dios y nadie lo veía. No había un ejército para ver cómo él entrenaba, a qué él se enfrentaba. No hubo necesidad. Pero el que le llama y le dice que qué está haciendo ahí es su propio hermano. Nosotros, hermanos, tenemos gigantes como Goliat dentro de nosotros que vencer. ¿Qué hacemos? ¿Lo derribamos o lo alimentamos? O todas las mañanas Dios nos dice, mira, yo te doy el texto bíblico para vencerlo, es momento de vencerlo, pero ¿qué hacemos? Ya nos acostumbramos a estar huyendo de él, como el pueblo de Israel. Dice, si hemos leído que ellos se pusieron en orden de batalla ya para empezar a pelear, pero cuando salía el paladín aquel, volvían a retroceder. ¿Cuánto tiempo hemos estado así? Listos para recibir la verdaderamente unción de Dios, pero cuando sale aquello que te dice, mira, tú todavía tienes rencor con tu hermano, ¿para qué quieres ser bautizado verdaderamente con el Espíritu Santo? Pero si aún le debes a dos personas, aún no le puedes perdonar la falta que te hizo tu hermano, ¿qué hace? Se vuelve a retirar, y el Espíritu de Dios no habita donde hay pecado. El Espíritu de Dios habita donde verdaderamente hay un corazón contrito y humillado, un corazón que verdaderamente se abre delante de él y le dice, Señor, a pesar de mis faltas y mis pecados, no importa si tengo faltas, si tengo pecados, yo te recibo, porque yo sé que tú me ayudarás a salir de mis problemas. Si tenemos un Dios que todo lo hace, el dueño del oro y de la plata. Dice el 29, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó la igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá a pelear contra este filisteo. ¿Piensa que Saúl no sabía el número de su ejército? Sí sabía. Y además David no estaba cubierto de ninguna
de ninguna vestidura de militar. ¿Cómo alguien que ni siquiera está entre nosotros oyendo la palabra de Dios podemos subestimarlo? Alguien que tal vez está con problemas, está en el alcoholismo y lo subestimamos, diciendo, ah, no, este de ahí no se levanta. No, muchas veces Dios pone un disfraz en nuestras luchas y pruebas, pero cuando llega el momento ese disfraz se quita, hermanos, y verdaderamente la unción de Dios sale a flote. Es cuando nosotros nos admiramos de aquel que se levanta con más unción que nosotros, y nosotros seguimos en las mismas, porque subestimamos y nos pasamos subestimando a los demás y no avanzamos ni nosotros mismos. ¿Usted iría a pelear con ese gigante? Yo creo que si ya pasó un mes y 10 días, yo le digo, mejor démosle la victoria y nos vamos, y aquí nadie muere, para hacerlo más fácil. Pero cuando verdaderamente la unción de Dios está con usted, no le teme a nada. Dice el 33, y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo contra él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Ahí estamos viendo que hay algo que ya está entrando David en la confianza del rey. Ahí ya estamos viendo cuando un hermano se levanta a dar sus primeros pasos acá, ya empezamos a tener confianza en él. Hermanos, yo les pido que verdaderamente saquemos ese potencial que tenemos nosotros por dentro. Si te han dicho no puedes, tú todo lo puedes en Cristo que Él te fortalece. Si a ti te dicen no lo vas a lograr, no creas palabras, porque tú sabes, tú mismo has vivido tus propias batallas. A ti nadie te puede decir, mira, la vida en Cristo es fácil, cuando tú has pasado tus propios procesos por seguir a Cristo. A ti nadie te puede decir, mira, la vida del cristiano es solo darle gracias a Dios y no hay aflicciones, no hay luchas, no hay pruebas, cuando todos los días, todas las mañanas hay algo por qué combatir. No es como la guerra que está presente, sino que nuestra lucha no es visual, es espiritual, y eso nunca se va a acabar. Eso siempre está. Eso siempre existirá entre nosotros, hermanos. Siempre van a haber luchas y pruebas. Por eso, como decía mi hermano, es bueno orar unos por otros. Sin excepción de persona, no venga usted a querer orar diciendo que a querer orar por su ministerio, cuando se le cruza a alguien que le cae mal, lo ignora y bueno, Señor, tú conoces mi corazón y bendice a tal persona, e ignora a esa persona. No, oremos unos por otros con fe. Si alguien está enfermo y usted, el pastor siempre nos ha dicho que oremos, si creemos hay un Dios, que si hay un enfermo en Guatemala o en cualquier país, si oramos con fe, ese enfermo sanará. Y no espere usted que le llamen en videollamada para decir, mire hermanos, con su oración fui sana. No, sabemos que Dios hizo la obra y ese enfermo tal vez recibirá las mismas palabras y la oración de él sanará a otros. Esto no es una competencia, esto es una salvación individual. Aquí vamos a recibir la paga, no la misma. No vamos a recibir la misma paga porque tal vez
sus pecados son menos que mis pecados, o mis pecados al revés. Así. Todos vamos a tener que pagar conforme hemos sembrado en esta tierra, hermanos. Al pastor, aquí nos podemos engañar entre nosotros, podemos ser como estos soldados que tal vez eran solo fachada de soldados, porque si alguien verdaderamente es soldado, ¿qué es? A lo que Dios diga, como David. Imagínense David decirle al rey: no te preocupes, rey, yo voy a ir, tú quédate aquí cuidando a 500 soldados, quédate cuidándolos, yo voy a ir a pelear con ese gigante. Difícil cosa es cuando se nos atraviesa ese gigante, o esas luchas, esas pruebas. Difícil cosa es decir: Señor, en tus manos lo entrego. Nos mata la preocupación, la duda. ¿Sucederá? ¿No sucederá? ¿Mi problema se arreglará? ¿Esta enfermedad se sanará? Nos entra la duda. Y por eso es malo subestimar a los demás. Porque cuando usted subestima a alguien, hermanos, yo por eso tengo mucho cuidado cuando me presento con alguien. Muchas veces las personas se presentan delante de usted como no sabiendo nada de la Biblia. A veces uno se considera saber Biblia, pero hay personas allá afuera que a usted lo dejan: ¿para qué me metí en esta plática? Y llevamos años en el cristianismo, pero cuando esa persona le empieza a sacar palabras, textos que ni siquiera, tal vez solo lo hemos pasado, y esa persona le dice: oye, pero si la Biblia dice que tal cosa y tal cosa sucedió. Muchas veces nosotros hablamos con personas que subestimamos y saben más que nosotros, y nos enseñan a que tenemos que tener cuidado cómo actuamos, qué nos creemos. Si Dios nos dio un privilegio, nos dio un ministerio, no nos sintamos mayor que otros. No tenemos el derecho de sentirnos más que otros. No subestimemos a los demás solo porque Dios me hizo evangelista, yo puedo hacer de menos. No. Ahí está. No importa apóstol, evangelista, pastor. Ahí está siempre la escoba. La escoba no porque usted subió de rango, la escoba ya no está ahí. Ahí está. Y los que hemos pasado ese proceso sabemos que usar la escoba es también predicar. ¿Por qué? Porque estamos predicando sobre la obediencia. No siempre vamos a pasar con esa escoba en las manos, no. Dios te quiere de victoria en victoria. De ahí a subir otro. Nunca nos vamos a quedar en la misma banca, porque esa banca no nos pertenece. Esa banca le pertenece a mi hermano de allá afuera. ¿Y cuánto le hemos cedido? Todos hemos cedido esa banca. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Pero quiero llevarlos a la finalización de la historia de David. Como un hombre cuidando ovejas llegó a enfrentarse a un gigante y a decirle a aquellos que se creían porque tenían su arma su uniforme puesto, le dijeron: ¿sabes qué? Tú mejor ve a cuidar ovejas, que es lo que sabes hacer bien. Pero sigamos leyendo. ¿Dónde nos quedamos? En el 37, 35. Vamos a leer el 36. Dice: y fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Esta noche, hermanos,
Si alguien te ha subestimado, alguien ha bajado tu ánimo, alguien te ha dicho tú no lo puedes, esta noche yo te digo, tú puedes hacerlo. Tú puedes estar predicando acá. Si Dios te mueve del lugar, imagínate, ¿de dónde venimos? De Guatemala. ¿Quién iba a pensar que desde allá para acá íbamos a estar en este lugar? ¿Quién nos guardó todo el camino? Si pasamos procesos en el camino, eso no se nos olvida. Yo soy uno que cuando estaba en el proceso dije, Señor, si tú estás conmigo, por favor, hazme llegar a ese lugar. Yo fui uno. Pero al venir acá, como todo chapín, creo que todos, o no todos, porque hermano Selvin siempre ha mantenido la, gracias a Dios, como no todos los chapines, pero yo fui uno que al llegar acá no tenía el corregimiento de papá y mamá. Se me olvidó la promesa que hice y andaba vagando, pero la presencia de Dios nunca se alejó de mí. La presencia de Dios dijo, ¿sabes qué? Si yo te traje de allá no fue para andar así como andás. Yo te traje de allá por un propósito, por un motivo, para matar gigantes que se quieran levantar contra mi pueblo. ¿Sabes por qué te paso para allá? Porque me vas a ser útil en tal lugar. Porque a través de ti yo voy a dar mis palabras. Porque a través de ti yo voy a llegar a muchos lugares. Amén. Muchas veces nos ponemos, como diría el buen chapín, en chalecos que no nos convienen o que no van con nosotros. Y eso me ponía a pensar cuando Esaú le dijo a David, ok, yo confío en ti, tú quieres ir a morir con ese grandote, pues ve y que Dios te acompañe. Pero no lo mandó. Mire lo que hizo. El 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Qué andas cargando que no te hace avanzar? Muchas veces andas cargando cosas que parecen ser para bien, pero a la final están deteniendo tu bendición. Yo no veo en nada malo que el rey me haya dado su ropa. Es un privilegio andar las ropas del rey. Y Esaú no dudó en poner sus ropas. Pero como nosotros somos de Cristo, Él es el que nos viste. A Él le pertenecemos. Él va con nosotros y dice, porque yo no gano la batalla con espada, no gano con jabalina, yo no gano las guerras con armadura, yo la gano por mi poder. ¿Y qué utiliza Dios para ganar las batallas? A nosotros, hermanos. No subestime el potencial que usted tiene. Usted es hijo de Dios, somos hijos de Dios. Quitémonos esa mentalidad de que yo no podré predicar porque si los que predican así viven, ¿yo para qué predico? Entonces levántate tú con fuego y poder y predica la verdad. Si tú ves que alguien está predicando y no vive lo que predica, ¿y tú qué haces? Entonces Dios te está hablando a ti, dice, ¿sabes qué? No me gusta cómo predica él, ve y sube al altar y da mi palabra. Pero ahí está, nos detenemos. Ponemos, espérate, mejor sigamos escuchando a los predicadores así como prediquen. ¿No? Cada predicación es porque Dios la pone, no es porque nosotros queramos. Muchas veces nos dan palo, nos dan duro y nos gusta, entonces tal vez viene otra predicación más dura y ya nos volvemos como diría la palabra, como masoquista, ya nos gusta que nos den.
Pero no ponemos a decir, Señor, la verdad que yo sí he dicho que mi hermano no va a avanzar. Yo reconozco que ahí se va a quedar. Pero muchas veces no lo decimos, solo lo callamos y entre nosotros está. Y yo declaro en el nombre de Jesús que todo problema, todo obstáculo que te ha detenido es para fortalecerte más. Dios no te quiere ahí con tristeza en tu corazón. Si Dios nos hizo libres es porque siempre tiene que haber gozo en nuestro corazón. Si decimos que Dios nos hizo verdaderamente libres, ¿qué nos detiene? ¿Quién nos podrá cerrar nuestra boca para hablar de Él? Yo creo que nadie. Porque si a Dios lo mataron por la verdad, a Jesús lo mataron por la verdad, ¿qué somos nosotros? Y tenemos que estar preparados para que cuando llegue ese momento, mantenernos en fe. Amén. Quiero llevarlos a otro texto bíblico. Lo encontramos en San Juan 1:43. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús. Y Natanael dijo, escuche lo que dijo. Natanael le dijo: de Nazaret ¿puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. ¿De Guatemala puede salir algo bueno, hermanos? Usted está aquí, usted está hablando la palabra de Dios, es porque algo bueno hay en Guatemala. Porque si yo soy de Guatemala, yo creo que si Dios me hizo de allá, de los chapines solo, ¿en qué fama nos tienen? Alguien que me diga en qué fama tienen a los chapines. Muy altos, ¿verdad? No, pero me refiero en muy en grande estima. No, nos tienen con una fama bien mala. Entonces yo pregunto, ¿puede salir algo bueno de Guatemala? Amén. Gloria a Dios, sí puede salir algo bueno de Guatemala. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. El 48 dice: le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba Felipe te llamaba cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Dice el 50, respondiendo Jesús le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Qué hizo Natanael ahí? ¿Qué hizo? Decir: oh sí, ahora sí creo. ¿Desde dónde nos conoce Jesús, hermanos? Desde el vientre de nuestra madre. No hay cosa que podamos ocultar de Él. Tú tienes un potencial y para algo Dios te llamó, para hacer cosas grandes. Le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Si te han dicho que tú no puedes, hoy Dios te dice: tú tienes todo el potencial para lograr tus metas. Tú tienes todo en tus manos para levantarte donde estás. Si te han dicho tú no puedes, deja de escuchar cosas que
solo apagan tu fe. Dios hoy te dice, no dudes en tu potencial, no dudes en tu llamado, no creas que no podrás llegar a lo más alto, porque todos los días tenemos que estar preparados, sea pastor, sea evangelista, sea profeta, sea miembro, sea solo oidor, pero todos los días tenemos que estar, porque el día nadie lo sabe. Muchas veces hemos leído en la palabra que, ¿qué dice la palabra? Los primeros serán. Imagínese eso. Y el tiempo está cercano. Los tiempos nos anuncian de que la venida de Dios se acerca, y nosotros criticándonos, gastando nuestro tiempo en cosas que no nos beneficia en nada, gastando nuestro tiempo en cosas vanas. Es momento de levantarnos y decirle al Señor: Señor, he estado mal. ¿Por qué no decirle al Señor la verdadera razón de tu problema? Él es fiel y justo para perdonarnos. No hay pecado grande que Él no pueda perdonar. No hay falta entre nosotros que Él no pueda perdonarnos, hermanos. Yo los insto y los invito a seguir adelante. Como le dijo aquel varón, le dijo: ve y sube a la casa del alfarero, y yo ahí te haré ver cosas. ¿Cuánto tiempo has pasado tú quebrado? Quiero llevarlos a ese texto bíblico en Jeremías 18. Dieciocho, 1 en adelante. El libro de Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Hermanos, ¿cuánto tiempo hemos pasado como esa vasija? Yo creo que si Dios nos está pasando por un proceso, es para perfeccionar nuestra vida y para hacernos mejor. Este es un gran ejemplo de nuestra vida. Si se le arruinó la vasija en su mano al alfarero, es porque ya había algo. Y tú que estás pasando ese proceso de restauración, vas a tener que volver a pasar por el fuego. Vas a tener que pasar por pruebas otra vez. ¿Pero para qué? Para hacer una vasija mejor a como Dios le parece, no como nosotros, porque por algo, por una altivez, es porque estamos pasando por lo que estamos pasando. Pero si Dios nos está pasando por el fuego nuevamente, es para perfeccionarnos y ser a como Él le agrade, no como nosotros pensábamos que estábamos bien. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En las manos de Jehová estamos, hermanos. No critiquemos, no juzguemos, no hagamos de menos a los demás, y que sea el Señor llevándonos de gloria en gloria. Si alguien se levantó, gloria a Dios, oremos por él, ayudémoslo a seguir adelante. No lo jalemos, no lo desmayemos, porque eso es lo que hacemos. En lugar de animarlo, aunque pareciera que lo animamos, pero con nuestras palabras, nuestros actos, no hacemos nada más que hacer lo que pierda más su fe. Porque
con nuestros actos. Aquí en la iglesia somos unos y allá afuera. Y muchos solo vienen a vernos cómo actuamos, cómo somos aquí, cómo somos allá afuera. Y las palabras del millón son: para ser como Él, mejor no sigo. Pero no te detengas, Dios tiene un gran potencial en ti, no lo dudes. Dios sabe tu corazón, Dios conoce tu corazón y Dios conoce las intenciones de tu corazón. Somos el barro en las manos del alfarero, hermanos. Sea el Señor que nos pase por fuego, sea el Señor pasándonos por el martillo, por lo que Dios quiera, pero es para perfección de nosotros. Amén. No te desmayes, porque mientras que tengamos vida hay esperanza de ponernos a cuentas con el Señor. Así los invito a ponerse de pie, hermanos. Que sea el Señor ministrando cada corazón. Recuerden que cada predicación, aunque corta, aunque larga, pero una palabra Dios nos quiere hablar. Amén. Padre, venimos delante de ti, Señor amado, en esta hora reconociendo, Señor, que tú has visto la intención de nuestro corazón, que pensamos, Padre, de nuestro prójimo, Señor. A veces subestimamos, Señor, a aquellos pequeñitos que vienen creciendo, Señor. Perdónanos, Padre, en esta hora te queremos decir, Señor, que aquí todos somos iguales, Señor, porque hoy podemos estar arriba, pero el día de mañana, Señor, solo tú lo sabes, Señor amado. Aquí el único grande eres tú, Señor. El único Padre que merece toda honra y toda gloria eres tú, Señor. Señor, te pido perdón si en algún momento, Señor, a través de mis pensamientos o a través de mis labios, Señor, he hecho sentir mal a alguien en esta hora, Señor. Nos ponemos a cuentas contigo, Señor, y te pido, Padre, que seas tú levantándole las manos a aquel, Señor, que está lejos de ti, Señor, y sabe que tú lo estás llamando. Tú dices, Padre, que somos el barro en tus manos, Señor. Perfecciónanos, Señor. Haznos, Señor, como tú quieras, Padre, porque dice tu palabra cómo el barro puede decirle al alfarero cómo ser. En tus manos nos entregamos, Señor amado. Sé tú, Señor, esta noche bendiciendo a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a poner por obra tu palabra, Señor, porque así como aquel varón, Señor, aún teniéndote enfrente, sus palabras fueron, Padre, puede salir algo bueno de Nazaret. Muchas veces, Señor, hacemos la misma pregunta, Señor, con nuestro prójimo. Puede salir algo al ver su situación, pero yo sé, Padre, que tú, Señor, quitas reyes y pones reyes, Señor. Tú, Señor, de las cenizas, Señor, haces jardines, Padre. Tú, Señor, de lo más vil y menospreciado, Señor, sacas un ministro, Señor. Del borracho, Señor, del que está más perdido, tú sacas tus ministros, Señor, porque tú no estás buscando, Señor, aquellos, Señor, que saben letra, que saben Biblia. Tú estás buscando, Señor, corazones que verdaderamente te reciban, Padre. Aquí hay un pueblo, Señor. Yo sé que hay un pueblo queriendo recibir ese bautizo del Espíritu Santo, pero esta hora, Señor, derribamos ese gigante que nos ha hecho, Señor, la vida imposible. Decimos, Padre, que fuese oso, fuese león, Señor, tú nos has, Señor, librado, Padre. Y ese gigante, Señor, que nos detiene, Padre, es derribado esta hora. Esa negatividad al no poder hacerlo, Señor. Declaramos hoy, Señor, que tú vas con nosotros, Señor. No fue la piedra que fue enterrada en la frente de ese gigante, sino que tu poder, Señor, tu mano, Señor, que iba ahí para demostrar que no hay gigante delante de tus hijos, Señor. Gracias, Padre, porque cada día nos enseña, Señor, cosas nuevas en tu palabra, Señor. Asimismo, Padre, te pido, Señor, que seas tú, Señor, librando a tu pueblo, Señor, allá por donde están pasando esas catástrofes, Señor. Sabemos, Padre, que ya está escrito, Señor, pero somos nosotros, Señor, los que aún
tenemos esa venda en nuestros ojos y no queremos entender, Señor, que tú tienes el control, que ya está programado, Señor, y cuando eso pase, tu venida estará cerca, Señor. Aún no es el fin, sino que dice tu palabra, principio de dolores serán, Señor. Oh, bendito Dios. Líbranos, Señor, aumenta nuestra fe, Señor, cada mañana, cada día, Señor. Líbranos del mal, Señor. Manténnos, Señor, en el hueco de tu mano, Señor, que ahí, Señor, estaremos seguros, Señor. Enséñanos, Señor, donde te hemos fallado. Líbranos, restáuranos, Señor. Y ayúdanos, Padre, cada mañana. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, porque no nos cansaremos de decir, Señor, que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el principio y el fin, Señor. Porque tú, Señor,